Oremos al Señor. Dios y Padre, al estar nuevamente en tu presencia, aquí en tu casa de oración, queremos suplicarte que atiendas a nuestra súplica, pidiendo, Señor, que bendigas tu palabra, que tú seas con nosotros, que abras nuestro entendimiento, que hables, Señor, a nuestro corazón. Ayúdanos a mirar atentamente a tu palabra, sin que nada ni nadie, Señor, nos distraiga, nos perturbe, que podamos entender realmente lo que tú quieres de nosotros como iglesia y, Señor, nos ayudes a obedecerte. Padre, que no acumulemos mayor conocimiento sin antes tenerlo en la práctica. A tu nombre sea la honra y la gloria, que tu buen espíritu nos dirija en todo, nos ayudes. Sé con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para comprender un poco más lo que dice el Salmo número 46 que acabamos de leer, tendríamos que considerar el por qué se escribió este Salmo. ¿Cuándo se escribe este Salmo que dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Qué es lo que movió el corazón del salmista para escribir lo que escribió? Y dicen, y quiero que me acompañen, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo número 36, que este salmo que acabamos de leer, Salmo 46, se escribe después de lo que vamos a leer brevemente, porque hay muchos detalles en Isaías 36 y 37 que nos ayudan o nos van a ayudar a entender por qué se escribió el Salmo número 46. Vamos al libro del profeta Isaías, capítulo 36, y comienzo a ponerlos un poquito en el contexto histórico de lo que está sucediendo y de lo que vamos a leer aquí en Isaías 36. El rey de Asiria, que se llama Sennacherib, el rey de Asiria ha enviado al comandante en jefe, al jefe de las armas de su ejército llamado Rabsaces. Lo ha enviado a Judá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de amenazar, de intimidar al rey de Judá, que en este tiempo es Ezequías. ¿Sí? Entonces el rey de Asiria, a través del jefe de su ejército, llega a territorio de Judá para intimidar a el rey Ezequías. Lo va a amedrentar, y vean cuáles son las palabras que usa este hombre. Isaías 36, versículos 4 y 5. A la letra dicen, leo: a los cuales dijo Rabsaces: ahora pues diréis a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Versículo 5. Digo, alegas tú, empero palabras vanas, que tengo consejo y fortaleza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Estas son las palabras que está utilizando el jefe del ejército de Asiria para intimidar a Ezequías. Dice, bueno, ¿y tú en quién confías? ¿Qué te da tanta confianza como para que te rebeles contra mí? Dice el rey de Asiria a través de su comandante. Y creo yo que aquí nosotros podemos ver algo. El enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, tiene un objetivo, y su objetivo es intimidar. Y el enemigo sabe perfectamente que metiendo temor al rey Ezequías está ganando mucho territorio. Porque cuando uno tiene miedo, el miedo generalmente neutraliza a las personas.
Y entonces el enemigo sabe perfectamente cuál es aquí la estrategia. Vamos a intimidar al rey Ezequías. Vamos a intimidar a Judá para que finalmente puedan rendirse. Y está usando estas palabras. Bueno, ¿tú en quién confías? ¿Acaso, le dice más adelante, confías en Egipto? Y le llama bordón de caña cascada. ¿Qué es esto, bordón de caña cascada? Es un bastón que está ya fracturado, que si tú te recargas en ese bastón, lo más seguro es que se quiebre y al quebrarse, con sus astillas, te lastime la mano. Y es lo que le manda decir el rey de Asiria. ¿Tú acaso confías? Primero le pregunta, ¿en quién confías? ¿Cuál es tu confianza con que te rebelas contra mí? ¿Acaso confías en Egipto? Ese bordón, con desprecio lo dice, ese bordón de caña cascada. ¿Cuál es tu confianza? Le está diciendo el rey. El rey de Asiria está intimidándolo. Cuando uno siente temor, yo no sé ustedes cómo reaccionan ante el miedo, ante el temor. Cuando uno está asustado por alguna circunstancia. Déjenme decir que aquí el enemigo, Asiria, es un enemigo demasiado grande. Es un enemigo al que Judá no hubiese podido enfrentar por sí mismo, por su ejército. Ahorita voy a mencionar un dato de cuántos mata el ángel de Jehová en esta batalla en una sola noche. Y no era todo el ejército de los asirios. Hemos estado hablando en la sociedad femenil de las luchas constantes que tenía Israel contra otros pueblos, contra otras naciones, y de verdad que las desventajas de Israel como pueblo de Dios para enfrentar a sus enemigos eran dimensionales, eran enormes, eran abismales las diferencias entre un ejército y el otro. Y este es un caso más. Sennacherib viene con un ejército inmenso. El enemigo se siente tan poderoso que va a amenazar a Judá, va a amenazar al rey Ezequías, va a intimidarlo y parece ser que lo logra. ¿Sí? Según lo que dice Isaías 36 y 37, allí está toda la historia, logra intimidarlo. Pero vamos a ver cuál fue la reacción del rey Ezequías. Esa es la labor del enemigo, siempre meter miedo, sembrar el miedo en el corazón de nosotros como hijos de Dios. Y si lo vamos aplicando a nuestra vida, creo que cuando sentimos miedo, cuando nos da miedo algo o alguien, alguna circunstancia, estamos en una grave desventaja. El título de nuestra exposición de esta tarde, nuestro mensaje, tomado del Salmo 46, cuando dice el salmista, por tanto no temeremos, de allí viene, no temeremos. Pero el rey Ezequías está en una grave situación. El peligro es inminente. El enemigo supera por mucho. ¿Qué posibilidades tenía Ezequías de enfrentarse siquiera? Ninguna. De hecho, por eso el comandante del ejército de Asiria le dice, aunque te apoyaras en Egipto, no vas a poder salir librado. O sea, vean de qué tamaño es la amenaza que está haciendo el rey de Asiria a través de su comandante. Y más adelante le dice a Ezequías, hagan paz conmigo, tienen que aliarse conmigo, le dice en el versículo número 16. La astucia con la que actúa el enemigo, el adversario, también está en el versículo 18 y 19. Dice, mirad, no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. Libraron los dioses de las gentes, cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria. Está mencionando otras guerras que ha tenido y dice, no ha habido Dios que los haya librado de la mano del rey de Asiria. No hay Dios que pueda librarlos de la mano del rey de Asiria. Versículo 19 dice, ¿dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim?
libraron a Samaria de mi mano? Versículo 20. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado de su tierra de mi mano, como para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Dice, bueno, si no ha habido ningún rival, vean con qué soberbia llega este general del ejército de Asiria a desafiar a Ezequías. Dice, no ha habido ningún rey que pueda enfrentarse con nosotros. Y ahora les dice a los habitantes de Judá, no les engañe su rey Ezequías diciendo que Jehová los librará, porque hasta ahora no ha habido Dios que pueda librarlos de mi mano, dice el rey de Asiria. Y dice el versículo 21, callaron y no respondieron palabra. Es decir, que estaba dando pasos seguros el enemigo. Sembrar el temor en el corazón de Ezequías y de los habitantes de Judá. Y eso es lo que era lo que les decía. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando el miedo llega a neutralizarnos, a paralizarnos, nuestras reacciones a lo mejor no son las más correctas. ¿Y quién no ha sentido miedo en alguna ocasión? Poniéndonos en las sandalias del rey Ezequías, la pregunta es, ¿tú tendrías miedo? La verdad es que sí. Hay un enemigo y el enemigo es real. Hay un ejército que supera por mucho nuestras fuerzas. Y entonces, dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 37. Les dije que hay muchos detalles en esta historia que por cuestión de tiempo no voy a mencionar, porque todavía no vamos al Salmo 46. Pero en el capítulo 37 dice que cuando el rey Ezequías oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y se fue al templo a orar. ¿Qué otra cosa mejor pudo haber hecho Ezequías? ¿Ven esto? Se va a orar a la casa de Dios con los vestidos rotos en señal de luto, porque él sabe que no tiene posibilidades. Humanamente no tiene posibilidades. Y entonces Eliasim, su mayordomo, y Sebna, su escriba, mandan a los ancianos de Israel y les dice, oigan, ¿qué creen? Que el rey acaba de entrar a la casa de Jehová. Fue a orar, porque esto es lo que está sucediendo. Viene Sennacherib a amenazarnos. El rey ha entrado a orar, ha rasgado sus vestidos. Vayan con el profeta Isaías. Estaba en aquel tiempo el profeta Isaías. Vayan con el profeta Isaías y díganle que ore también por el pueblo. Y entonces dice el versículo 4, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsaces, el cual envió el rey de Asiria, su señor, a blasfemar al Dios vivo, porque había dicho, Jehová no os librará, Si ninguno de los dioses de las naciones a las que hemos enfrentado ha podido librarlos, pues tampoco Jehová os librará. Esto era lo que estaba haciendo el enemigo. Y entonces, cuando llegan estos ancianos con Isaías, Isaías sale a su encuentro y les dice las palabras del versículo número 6. Isaías 37:6. Y díjoles Isaías: diréis así a vuestro señor, a Ezequías, así dice Jehová. ¿Qué le dijo? No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Vean con qué énfasis el profeta Isaías sale y le dice a estos hombres que habían llegado, a los ancianos, que mandó Eliasim, su mayordomo, el mayordomo de Ezequías, dice: no temas, vayan y díganle a su señor, no tengas miedo. Ante el peligro, ante la amenaza, ante un enemigo que supera tus fuerzas, dice Dios, no temas. No temas por las palabras que has oído. Este hombre entonces, cuando recibe la respuesta del profeta Isaías, que le dice no temas, y es ahí donde quiero regresar al Salmo 46. Porque esta expresión, dicen algunos, el mandamiento de no temas,
aparece en la Biblia muchas veces, y creo que ya alguna vez les compartí el dato. El pastor Sugel Michelén dice que esta expresión "no temas" como mandamiento aparece en la Biblia expresado de diferentes maneras 360 veces en la Escritura. Este es el dato que menciona el pastor Sugel Michelén, 360. Dante Gebel lo escuché también en alguna predicación, en una exposición suya, que decía que aparece 365 veces. Y dije, a ver, uno dice 360, otro dice 365. ¿Con cuál nos quedamos? ¿A qué le suena el 365? A los días de nuestro año, al año nuestro, según nuestro calendario, ¿sí? 365 veces. Es decir, que diríamos nosotros que Dios tiene un "no temas" para cada uno de los días del año. Pero si Sugel Michelén dice, el pastor, 360 veces, me quedé pensando que el año judío no tiene 365, tiene 360 días. Y entonces como que dije, me quedo con 360, porque se lo está diciendo Dios a su pueblo Israel, y la expresión aparece en la Escritura 360 veces. Y es un mandato de Dios, es una instrucción, es una indicación. Dios dice, "no temas". Bueno, y qué fácil es decirlo, ¿verdad? Cuando lo que nosotros acabamos de leer, que la amenaza, el peligro es tan inminente y el enemigo es tan superior. Pero ¿qué le dice Dios a través del profeta Isaías? Con esos que había enviado su mayordomo: vayan y díganle a Ezequías, "no temas". Suena ilógico, ¿no les parece? O sea, siendo realistas, viéndolo con otros ojos, suena ilógico. ¿Cómo me dices "no temas" si el enemigo está a las puertas? Pero no lo digo yo, no lo dice un hombre, no lo dice el profeta Isaías, lo dice Dios. Y Dios dice, "no temas". Y vamos al Salmo 46. Porque dije que este salmo, según se comenta, que se escribe después de la victoria que Dios le dio a su pueblo de las amenazas que hacía Sennacherib, el rey de Asiria. Y es entonces cuando con esta información podemos leer lo que dice el Salmo 46. Y están cantando, porque finalmente es un canto, y dice en este canto, Dios es. No dicen ellos, Dios fue. Dicen, no, Dios es en presente. Porque, queridos hermanos, después de tantos siglos, seguimos leyendo el Salmo 46 en el mismo tiempo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Qué más dice? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este es el Dios que está con la iglesia. Sin importar las circunstancias tan extremas que puedan estar amenazando al pueblo de Dios. La indicación de Dios es clara: no tengas miedo. Y queridos hermanos, yo no sé de verdad cómo la iglesia está enfrentando en este tiempo y en este siglo las situaciones adversas de la vida. Las está enfrentando bajo este pensamiento, bajo esta orden de Dios, bajo esta indicación de Dios, o las estamos enfrentando a nuestra propia manera de pensar. ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones de la vida? Bueno, mencioné Isaías 36 porque teníamos que ver el contexto histórico. Sí hay un enemigo y es real, sí hay un peligro y es inminente. Bueno, ¿y cómo vas a enfrentar esto? ¿Con tu forma de pensar o con la mía?, dice Dios. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a las adversidades de la vida? Miren, hermanos, dice versículo 2, texto número 2
Dios entonces es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pronto auxilio. Dios no va a llegar nunca tarde para auxiliar a alguno de sus hijos. Texto número 2 dice: por tanto, no temeremos. Quien escribe el Salmo dice: no temeremos aunque la tierra sea removida. Querida iglesia, ¿habrá algo más extremo que lo que describe este versículo 2? Que la tierra sea removida. ¿Qué más peligro puede enfrentar la iglesia? ¿Qué más peligro puede enfrentar el pueblo de Dios? ¿Qué situación tan extrema pudieras tú y yo vivir que supere lo que dice aquí la Escritura? Que la tierra sea removida. Y no es todo. Que se traspasen los montes al corazón de la mar. Miren, ¿qué se está describiendo aquí? ¿Un terremoto? No, yo creo que vamos un poquito más para allá. No hay, lo que está diciendo aquí es: no puede haber situación más peligrosa que lo que dice el texto número 2. Que la tierra misma sea removida, ¿no? Si nosotros hablásemos un poquito de los movimientos de la tierra, que la tierra se saliese de su órbita, ¿saben qué significaría eso? Que la tierra se frenara, que la tierra... ¿Qué más podría superar esa situación? ¿Y qué dice la Escritura? No temeremos aunque la tierra sea removida. Estamos hablando de situaciones, por ejemplo, del pueblo de Dios, de las batallas que enfrentó Israel a lo largo de la historia, las que ha enfrentado aún en tiempos recientes, ¿sí? Y en todas, el pueblo de Dios ha salido victorioso. Por eso, iglesia de este tiempo, la iglesia de hoy, ¿qué nos está haciendo temer? ¿Cómo estamos enfrentando las adversidades de este tiempo? Leí, y esto me hizo pensar lo siguiente. Leí que John Piper dice que al final, es una cita de él, al final de los tiempos, las redes sociales, como Facebook, cita él, Facebook y WhatsApp, lo único que van a demostrar al final de los tiempos es que si la iglesia no leyó la Biblia, no fue por falta de tiempo. ¿Se dan cuenta? Si la iglesia no leyó la Biblia, no fue por falta de tiempo. Y WhatsApp y Facebook van a testificar al final de los tiempos. Eso es lo que dice este pastor. Y entonces pensé, ¿y la pandemia qué irá a demostrar al final de los tiempos? Yo lo pongo para que ustedes lo mediten. La pandemia finalmente, ¿qué va a demostrar al final de los tiempos? ¿Que la iglesia fue muy prudente? ¿Que la iglesia fue muy cuidadosa? ¿O que la iglesia confió en Dios? Nada más hay de dos. No temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. ¿Cómo nos enfrentamos a las situaciones reales de la vida? Porque ya sé que estás pensando, bueno, es tan fácil predicarlo, tan fácil exponerlo. Y yo se los he dicho muchas veces a las hermanas en la sociedad femenil. Pero precisamente ahora que estamos bien es cuando tenemos que considerar esto, para que cuando llegue el problema, la situación de adversidad, la encrucijada de la vida, nosotros con toda confianza podamos citar lo que dice el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, tenemos un no temas para cada día. Porque si nosotros sentimos temor, si nos da miedo la situación, sea cual sea,
No me refiero específicamente a la pandemia, pero sí, bueno, de pasadita, si la pandemia te ha generado algún temor, alguna duda, alguna incertidumbre, algún miedo, recuerda lo que dice este salmo. ¿Sí? Sin importar cuál sea la circunstancia de la vida, nosotros tenemos que tener presente que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y Dios, hermanos, no ha cambiado, por eso está en presente. Dios es, no ha sido ni será. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham. En una noche, cuando él está viviendo una situación un poquito que lo está poniendo en dudas, le dice: no temas, yo soy tu galardón. Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque yo, como fui con Moisés, así seré contigo. Y esto lo vamos a ver a lo largo y ancho de toda la palabra de nuestro Dios, expresado de diferentes maneras. Vamos a ver, hermanos, lo que dice. Acompáñenme, Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo número 10, versículo número 28. Allí comienzo a leer lo que dice Mateo capítulo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. El Señor también nos dice, porque ¿qué más pudiese sucedernos a nosotros que morir? Finalmente creo que ese sería nuestro límite, ¿no? El final de nuestra vida, de nuestra existencia, morir. ¿Y saben qué? Finalmente, si Cristo no viene, todos vamos a morir. Y déjenme decir de pasadita también que nadie se va a morir antes, ni nadie se va a morir después, según lo que dice la misma Escritura. Job capítulo número 14, nuestros meses están determinados. Dios puso límite de los cuales no pasarás. Y el Señor tiene todo esto en mente. Y cuando dice entonces en San Mateo capítulo 10, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de esos pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Versículo 30, ¿están allí conmigo? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, 31, no temáis. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y checando un poquito, porque tengo que proporcionar datos, 2 pajarillos se vendían, dice aquí, por un cuarto. 2 pajarillos por un cuarto. ¿Saben cuánto es un cuarto? ¿A qué se refiere? Un cuarto es un 16avo del denario. Y el denario, eso sí lo sabemos, era el salario de un jornalero al día. Era el salario mínimo, ¿no? ¿Cuánto está el salario mínimo aquí en la Ciudad de México? Alrededor de, ¿alguien sabe el dato? No, yo tampoco, no lo chequé. Pero no llega a 200 pesos, ¿verdad? El salario mínimo. Supongamos que 200 pesos mexicanos, 172 pesos, ya nos buscaron aquí el dato, con 87 centavos, jugoso salario. El salario mínimo, el denario era el salario mínimo, y un cuarto era un 16avo del salario mínimo. Es decir, que nosotros estaríamos hablando, si es 180, ¿100 qué? 70, el 16% de eso. Eso se vendían 2 pajarillos, ¿no? Eso era lo que costaban 2 pajarillos. ¿Y qué dice el Señor? No temas, más valéis vosotros. ¿Cuánto salió? Allí tienen 10 pesos con 80 centavos. No temas, más valéis vosotros que esos pajarillos. Y a veces no entendemos o no dimensionamos que no hay nada tan extremo. Es más, el Señor aquí está hablando de la misma muerte. No temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no. ¿Qué otra cosa nos pudiera suceder que morir?
¿Y qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿a qué temes? Diría el Señor, ¿no? ¿Qué situación tan extrema, parecida a la del rey Ezequías, o lo que describe el salmista cuando dice, aunque la tierra sea removida? Espero que me estén entendiendo, queridos hermanos, porque no hay nada, de verdad, no habría nada que nos pudiese generar temor, un temor tan angustiante que nos neutralice, que nos paralice. Y entonces la iglesia, la pregunta sigue siendo, ¿cómo enfrenta la iglesia hoy día las adversidades a las que se está presentando? ¿Bajo nuestros principios, bajo nuestra ideología, bajo nuestros propios esfuerzos, o bajo la perspectiva de Dios que nos dice, no temas? Y bueno, San Lucas capítulo 12, versículo 5, dice, es pasaje paralelo, aunque no es lo mismo, porque dice que si no se venden, dice 5 pajarillos por 2 blancas. Porque aquí dice 2 pajarillos, acá dice 5, y comentan algunos que se refiere a lo siguiente, que si tú comprabas 2 pares de pajarillos, te regalaban el otro. Decían, y ahí está, no se venden 5 pajarillos. Y el Señor dice, no temas, de más valor sois vosotros que los pajarillos. Dice, y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No te preocupes, no te angusties, no te aflijas. Tú no tienes la capacidad, hablando de nuestras capacidades, de hacer blanco, de hacer negro un cabello que se ha tornado blanco. No tienes ni siquiera la capacidad de ello. Y dice el Señor, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Versículo 4 del Salmo 46 dice, del río sus conductos alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Había esperanza, había una confianza tan grande. Cuando cita aquí los ríos, las aguas, una de las estrategias de guerra de los tiempos antiguos era cortarles el agua a las ciudades y con eso presionarlos. Pero el salmista dice, no, los ríos inundarán la ciudad de Dios. Dios está en medio de ellos, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, porque los enemigos normalmente atacaban en las madrugadas o de noche. Era otra estrategia de guerra. ¿Sí? Si ustedes recuerdan todo lo que hemos visto en la sociedad femenil, las guerras, casi todas eran de noche. Y de ahí tiene sentido lo que dice, que Dios la ayudará al clarear la mañana. No va a haber enemigo, bramaron las gentes, titubearon los reinos, dio él su voz, derritióse la tierra. Cuando leí otra vez el texto número 6, cuando dice dio él su voz, creo que el mensaje de la mañana me llevó a este. Solamente di la palabra, Señor, di la palabra y suceden cosas maravillosas. El poder de la palabra de Dios. Y dice aquí el salmista, dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿A qué le temes? ¿Hay algo a lo que tú temas? ¿Hay alguna situación que esté generando temor en tu corazón? Iglesia, ¿a qué estamos temiendo? Venid y ved las obras de Jehová. Y las obras de Dios son tan sorprendentes, tan maravillosas, tan inigualables, que si nosotros recordamos, y es lo que hace Moisés para el pueblo de Dios, cuando va a infundirles aliento, dice, acuérdense de las obras que Jehová nuestro Dios ha hecho. Recuerden, traigan a la memoria lo que Dios ha obrado en sus vidas. Y querida iglesia, Dios ha obrado cosas grandes en medio de nosotros. Dios ha mostrado su poder. Dice el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Quienes hemos visto el poder de Dios, creo que podemos tener confianza
de saber que Dios está con nosotros y que Él ha obrado y seguirá obrando siempre en favor de su pueblo, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Otro salmo dice: si Jehová no hubiera estado con nosotros, dándonos a entender que, hermanos, si Dios no nos libra, no hay poder que nos pueda librar de las circunstancias o las adversidades de la vida. No lo hay. Si Dios no nos libra, no hay nadie que nos pueda librar. Y es la situación que está viviendo el rey Ezequías ante las amenazas del rey de Asiria, de Sennacherib. Y decía yo que el ejército, vamos nuevamente al libro del profeta Isaías, capítulo 37, porque todavía quiero citar otras cositas para poder entender, decía, lo que dice el Salmo 46. Dice Isaías, capítulo número 37. Cuando Dios manda dar respuesta a través del profeta, versículo 33 dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. No vendrá delante de ella escudo, ni será echado contra ella baluarte. Dios está con nosotros. Y dice la respuesta de Dios: no va a entrar. Diga lo que diga, no va a entrar. Porque miren, hermanos, de aquí quiero decirles lo siguiente: que hay cosas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios no permite, como dice la misma Escritura, aquello que no vamos a poder soportar. Las pruebas están permitidas por Dios y están diseñadas para cada quien. Lo que yo pudiese soportar a lo mejor no es lo mismo que soportaría alguno de ustedes, o mejor dicho, al revés, lo que ustedes soportan yo no lo soportaría. Dios no nos deja llevar ninguna carga más pesada de lo que nosotros podemos tolerar, soportar. Cuando Dios ve que no podemos, entonces Dios da la salida. Pero también dice el apóstol Pablo que los que amamos a Dios, todas las cosas, y aquí lo menciono por lo que quiero que entendamos. Hermanos, Dios no permite situaciones si no tienen un propósito. Y lo que le pasa a cada uno de nosotros como hijos de Dios siempre van con un propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero aquí el Señor le dice a Ezequías, el rey de Judá: no te preocupes, no tengas miedo, no van a entrar. Versículo 35: pues yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Esto me encanta, por amor de mí y por amor de David mi siervo. Por amor de mí, dice el Señor. Solamente por amor de mí. Dice el Salmo 23 que Dios como pastor nos atiende, nos pastorea, nos disciplina, pero dice el Salmo 23 que todo lo hace por amor a su nombre. Y entonces aquí la respuesta es la misma: yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David mi siervo. Versículo 36: salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios. 185,000 en una sola noche. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partiéndose se fue y volvióse e hizo su morada en Nínive. No hay enemigo, no hay situación, no hay adversidad de la que Dios no nos pueda librar. Por tanto, no temeremos. Querida iglesia, tengamos confianza en Dios. No estoy llamando a la imprudencia, estoy llamando a una confianza plena en Dios. Y si nos morimos, nos vamos con el Señor. ¿A qué le temes, iglesia?
¿Qué situación tan peligrosa puede haber que de verdad nos haga temblar? Podemos decir confiadamente, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos libres de sufrimientos, de tribulaciones, de enfermedades, de malas noticias, no. Pero precisamente esta es la invitación, a confiar en Dios sin importar cuál sea la adversidad, el enemigo o la circunstancia. Una confianza así es la que quiere Dios de la iglesia. Que el Señor, hermanos, nos sostenga. No sabemos cuántas cosas más todavía tengamos nosotros que enfrentar. La iglesia del primer siglo tuvo que soportar la persecución, y miren que Nerón, el emperador, no fue muy amigable con la iglesia, ¿sí? Adolfo Hitler no fue muy amigable con los judíos, pero la confianza está en Dios. No importa. Dice, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón de la mar. No hay por qué temer, hermanos. Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero sin temor, porque el temor nos va a neutralizar. Vamos a estar dando pasos inciertos si nosotros tenemos miedo. Iglesia, Dios no llamó, Dios no nos da espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza. Y así tenemos que presentar las adversidades de la vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, no temeremos. Pónganse de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude. ¿Qué viene por delante? Nadie lo sabe, pero vamos confiados en nuestro Dios. Señor bendito, ponemos en tus manos nuestras vidas. Señor, saliendo de este santuario, no sabemos nosotros qué nos espera, mucho menos del día de mañana. De verdad, Dios, estamos en un mundo lleno de peligros, llenos de amenazas constantes, de enemigos acérrimos. Hay un enemigo de nuestras almas que ha venido a matar, a robar, a destruir. ¿Y a quién más iremos, Señor? Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te agradecemos, Dios, porque hoy estamos bien, estamos con salud, estamos aquí en tu casa, estamos alabando tu nombre. Mañana no lo sabemos, Señor. Y sin embargo estamos conscientes que nuestras vidas, Señor, pueden dar un giro de la noche a la mañana. No lo sabemos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, Señor. Que no haya miedo en nuestros corazones. Ese miedo, Señor, que neutralice nuestras vidas, que nos paralice, que nos lleve a la desesperación. Dice tu palabra, echad toda vuestra ansiedad en Él, en ti, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, ayúdanos a confiar, ayúdanos a esperar solamente en ti. No es nuestra fuerza, no son nuestros recursos. No hay hombre que pueda ayudarnos, solamente tú, Señor. Y hoy queremos estar conscientes de ello. Nuestras vidas te pertenecen, Dios. Y tú sabes, Señor, nuestros pensamientos, tú sabes nuestras emociones. Somos tan frágiles, Señor, tan vulnerables, pero queremos que tu Espíritu Santo nos llene de fortaleza. Que tu palabra, Señor, nos infunda aliento. Que no haya miedo, Señor, en nosotros, que no haya ese temor. Ayúdanos a enfrentar todo lo que venga, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Y Padre, cumple tu voluntad, agradable y perfecta en cada uno de nosotros, de nuestras familias. Si bien es cierto, Señor, que a veces nuestros pensamientos nos atormentan, hoy queremos poner nuestros pensamientos en ti, porque tú los guardas en perfecta paz. A tu nombre sea la honra y la gloria. Bendice a la iglesia, Señor, en las adversidades de este mundo, en los peligros. Cristo Jesús, cuando oraba delante de ti, Señor, dijo:
no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdanos del mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor nos bendiga.